Hola mis amores preciosos, muy buenos días. Estamos un día más, gracias a nuestro Dios porque nos regala este día y nos permite disfrutar de todas sus bendiciones. Recordemos que si estamos vivos en este día y tenemos a nuestra familia es porque Dios nos ama y nos bendice. Y su palabra nos dice, su Biblia nos dice que cada día son nuevas su misericordia. O sea que hoy es un día nuevo para estar agradecido y darle gracias a Dios porque nos tiene aquí nuevamente. Hoy estamos a martes 23 de junio del año 2020. Gracias a Dios, este mes ya va a culminar y gracias a Dios no ha faltado nada y nuestra mesa siempre nos bendice. Y el día de hoy vamos a trabajar en la clase de español, así que busque su libro y se ubica, por favor, en la página 184 que tiene como tema la biografía. Página 184, el tema es la biografía. Y comenzamos con el exploro. Dice el exploro. Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Murió el 8 de abril de 1973 en Moussin, Francia. Perteneció a la escuela del cubismo, practicó pintura, escultura, cerámica, grabado y dibujo. Fue hijo de pintor y profesor de arte de José Ruiz Blasco, quien trabajó en distintas escuelas de arte de España en Málaga, La Coruña y Barcelona, por lo que debió trasladar con él a su familia cada pocos años. Los viajes y los cambios de domicilio también fueron una constante en la vida de Picasso. Pregunta: ¿de quién se habla en el texto? De Pablo Ruiz Picasso. ¿Qué datos de su vida se destacan en esa lectura? ¿Dónde y cuándo nació, cuándo murió, quién fue su padre, qué estudió? ¿A qué pertenecen estos datos? A una biografía. Una biografía es un relato de la vida de una persona. Una autobiografía es la mía, mi biografía mía, pero una biografía es el relato de la vida de otra persona. Dice el aprendo: una biografía es el relato de la vida de una persona. Para escribir la biografía de un individuo hay que seleccionar los datos más relevantes de su vida y exponerlos cronológicamente. Cronológicamente es en orden, porque si observan, él empieza diciendo dónde nació, dónde murió. No puede empezar contando la historia donde estudió y por último decir dónde nació. No, tiene que ir algo cronológico, o sea, la etapa de su vida que se marquen cronológicamente. Y dice que aquí tenemos elementos y características que tiene que tener una biografía. Primeramente, los elementos son lugar y fecha de nacimiento, lugar y muerte si está muerto, o la presente, la fecha presente, el nombre de su familia, sus padres, hermanos, esposas, hijos, esposo, estudios realizados, el lugar donde los culminó y rasgos de su personalidad y los logros realizados. Esos son los elementos, o sea que con esos elementos nosotros hacemos una biografía de una persona. ¿Cuáles son las características? Dice que se exponen los datos destacados, o sea, los más importantes o los más relevantes que ocurrieron en la vida del personaje, que hicieron un cambio en él, ¿verdad? Algo dice destacado de la vida de una persona. Las fechas se verifican previamente para no caer en incorrecciones. Cuando uno va a hacer una biografía de un individuo, uno tiene que estar seguro de que la fecha y la fecha de su nacimiento y tanto la fecha de su muerte son correctas para no caer en equivocaciones y que la biografía no sea correcta. Y dice que los hechos se organizan cronológicamente, como les había contado. No puedo empezar contando de su niñez, de que fue a la escuela, luego voy a decir que estudió en la universidad, pero luego voy a decir que cuando estaba en el kinder, no, ¿verdad? Cronológicamente es que yo voy a empezar contando la historia del individuo desde que nació, cuando fue a la escuela, al kinder, la escuela, al colegio, la universidad, se casó, tuvo hijos, bueno, así, no en desorden, sino en una forma cronológica, así
como la lectura que tuvimos al principio de Picasso, de Pablo Ruiz Picasso. Si ustedes tienen la oportunidad de investigar a este hombre, él es un artista, bueno, ahorita lo llamamos artista, porque él dice que estudió pintura, arte, trabajó en distintas escuelas de arte. O sea, él es se conoce bastante a través de las pinturas a Pablo Picasso. Entonces ahí dice el gatito, la autoestima es el amor y respeto por uno mismo, es un valor indispensable en la formación integral de cada persona. Miren, ese es un pensamiento que nos deja el gatito y que nos dice que la autoestima es el amor y el respeto que tenemos por nosotros mismos. Acuérdense que tenemos que amarnos tal y cual como somos. Muchas veces tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra vida que no nos agradan ni a nosotros ni a las demás personas, pero nosotros tenemos que amarnos tal y cual como somos, así como es nuestro cuerpo, así como son nuestros rasgos, como son nuestras manos, como son nuestros ojos, nuestra nariz, nuestro cabello, así nuestra altura, nuestro color. Así tenemos que amarnos, porque así nos creó Dios y su palabra dice que somos hechos a imagen de Dios, o sea que somos hermosos. Entonces vamos a las actividades de la página y van a leer esa biografía de ese hombre, de Roberto Sosa, que si al leerlo se van a darse cuenta que era un hondureño como nosotros, y van a contestar las preguntas ahí: nombre del personaje, lugar y fecha de nacimiento, obras destacadas, estudios realizados y colaboraciones. Colaboraciones son trabajos que él hizo en ayuda a personajes, empresas, cosas así. Y por último, marque con una X las características que hacen del texto anterior, o sea, del texto de Roberto Sosa, una biografía. ¿Podría ser que se muestran los estudios realizados por Roberto Sosa? Sí. ¿Se exponen datos importantes de la vida del poeta? Sí. ¿Se analizan con profundidad los poemarios del poeta Sosa? No. ¿Se presentan los datos organizados cronológicamente? Sí. ¿Y se muestran fragmentos de todos sus poemarios? No. Entonces, esas son las actividades que ustedes me van a hacer en el libro de español, y en su cuadernito de español me va a escribir qué es una biografía y los elementos y las características. O sea que en su cuaderno me va a escribir el que es una biografía y estos dos cuadritos que están aquí, nada más. Acuérdense, una biografía es contar o relatar la vida de una persona de forma cronológicamente y destacando actividades o áreas de su vida más importantes que hicieron un cambio en la persona o en la sociedad, ¿verdad? Porque acuérdense que, por ejemplo, Pablo Ruiz Picasso fue un artista, entonces él hizo grandes cosas durante su vida mediante el arte. Roberto Sosa es que nació acá en Honduras, dice que nació en Lloro el 18 de abril de 1930. Él dice que es su distinción, lo que lo distingue, o su trayectoria o su vida didáctica, su vida en lo que él estudió fue la trayectoria poética, un literario, un poeta. O sea que hay diferentes personas, e incluso podemos contar la biografía de nuestros padres, porque el hecho de que ellos no hayan destacado así grandemente como algunos poetas, artistas, cantantes, actores, doctores, vaya, pero ellos han hecho algo importante en nuestras vidas. Entonces van a trabajar de esa forma, así como les expliqué, y me van a escribir qué es una biografía y los elementos y las características que tienen esa biografía. Les bendigo, mis amores, y sigamos siempre adelante con toda la actitud, con todas las ganas, ayudando en casa, cuidando a nuestros padres, ¿verdad? Y siendo buenos hijos siempre. Les amo y los bendigo mucho.